24. Si tenéis las Biblias abiertas, pues venga, empezamos. Del 1 al 2, ¿vale? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él. Ya sabemos quién es Joab, ¿verdad? Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y aquí viene un poquito la complicación. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Bueno, pues por lo que se ve aquí hay algo que está mal, ¿no? En la traducción. Dice que los traductores de la nueva versión creen que al referirse a él, en esta oración se refiere a Dios. Y sin embargo, en la versión Reina Valera 1960 está implícito en la palabra incitó, porque lo escribieron en mayúsculas. Porque luego se ve en Primera de Crónicas 21:1 que dice, ya sabemos que escribe la misma historia, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. La mejor explicación es que Satanás incitó al rey David y que cuando dice él, de 2 de Samuel 24:1, se refiere a que pues el Señor lo permitió. El Señor lo permitió. Amén. Yo la verdad es que cuando he leído esto, pues me he quedado así un poquito, ¿no? Un poquito extrañada, ¿no? Y he tenido que ir a buscarlo, ¿no? He buscado primero de Crónicas 21:1, Si lo buscáis, veis que no dice como aquí estamos leyendo, que fue Dios quien incitó a David, sino que fue Satanás. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que, bueno, pues que ha podido ser un error de copista o que vemos cómo es el enemigo, Satanás, quien incita a David, pero con el permiso explícito de Dios como disciplina contra David. ¿Amén? ¿Nos queda claro esto? Aquí vemos, ¿verdad?, que es Satanás quien mueve el corazón de David para censar al pueblo, quien lo está incitando, pero que es el Señor quien lo permite. Y permite a Satanás moverse y tentar a David. ¿Amén? Ahí lo dejo. Dice, ve y haz un censo de Israel y de Judá. ¿Por qué es esto malo? Porque a mí yo también me llegaba a preguntar, ¿no? ¿Por qué es malo hacer un censo de Israel y de Judá, ¿no? Pues esto era malo, porque ahora nos vamos a ir, ¿verdad? Era peligroso, porque había un principio declarado en Éxodo 30:12, que ya me he tenido también que ir a leerlo, amén. Por eso os digo que se me ha complicado un poquito, porque no es tan sencillo como parece, que dice en Éxodo 30:12 que cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. En un principio, Éxodo 30:12 habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. Y para que lo entendamos un poquito mejor, es que en el pensamiento de estas culturas antiguas, un hombre solo tenía derecho a contar o a hacer un censo sobre lo que le pertenecía. Y sin embargo, Israel no le pertenecía a David. Buenas noches, Pastora Eva. Solo Jehová tenía derecho a hacer un censo sobre Israel,
puesto que Israel no le pertenecía a David. Por eso era malo hacerlo. Amén. Y es que también me ha costado, lo estoy diciendo tan despacio, porque a mí al principio me ha costado un poquito entenderlo, ¿no? Porque era malo, ¿no? Hacer un censo sobre el pueblo. Y esto era pues porque en estas culturas antiguas, ¿verdad?, solamente se tenía derecho a contar o hacer un censo sobre lo que a uno le pertenecía. Y como Israel no le pertenecía a David, ¿verdad?, pues él no tenía esta potestad de hacer este censo, ¿no? Sin embargo, si lo recibían como una orden de Dios, pues sí. Seguimos un poquito más adelante. 24, 3, 4. Segundo de Samuel 24, versículo 3 y 4. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor para que procure mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pues vamos a ver esto también. ¿Para qué procura mi señor esto? Es como le está diciendo Joab, pero ¿qué necesidad tenemos ahora de hacer esto, rey mío? ¿No? Por lo que se ve, bueno, ya hemos visto el carácter que tenía Joab, ¿no? Era un hombre de bastante carácter y bastante sanguinario. No tenía miedo de hablar con David, ¿no? Pues cuando pensaba que el rey estaba equivocado, ¿no? No tenía miedo de exponerle sus pensamientos, ¿no? Porque, bueno, porque se suponía que tenía un interés más para el pueblo, ¿no?, que para David, ¿no? Y Joab le pide discretamente a David que reconsidere ese deseo de hacer un censo a la nación, que no viene a cuento y que no merece la pena, que no. Joab le da a entender también el motivo de ese censo, ¿no?, que es el orgullo en David. Está viendo ahí un poquito de orgullito en David, ¿no? ¿Por qué quería hacer este censo David? Si se metía dentro de su corazón, ¿por qué quería hacer este censo David, no? Tal vez deseaba medir el tamaño del ejército para saber si tenían fuerza suficiente para conquistar una nación vecina, o lo hizo por curiosidad y autoconfianza. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Se puede ver también como David a lo mejor estaba siendo tentado a tomar un poquito de gloria para sí mismo, ¿no? Y ver cómo había crecido y prosperado Israel durante su reinado, que de verdad había sido notable, ¿verdad? Y el censo pues era una manera, ¿no?, de verlo, ¿no?, de ver que cómo había crecido. Perdona, pastora, que no lo escuchan. Vale, gracias. Pues era como una manera orgullosa a lo mejor de David, ¿no?, de ver cómo había crecido la gente durante su reinado, ¿no?, y de tomarlo un poco orgullosamente, ¿no? Pero aunque Joab le está diciendo que no lo haga, que para qué, ¿no?, que no es necesario, pues la orden del rey puede más que lo que dice Joab, por supuesto, ¿no? Hasta los capitanes del ejército también le advierten a David de no censar, de no contar a los soldados en Israel, pero David lo hace de todas formas. Amén. Vamos a 2 de Samuel 24, 5, 9. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gat, junto a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra baja de Jos, y allí a Danjal y a los alrededores de Sión. Bueno, no he podido haceros un mapa, me hubiera gustado haceros un mapa para ver más o menos dónde estaban todas estas tierras. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que habían recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo al pueblo, al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes, que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Así que, pues estamos viendo que recorren toda la tierra, ¿verdad?
y les toma casi 10 meses en completar el censo. Durante este tiempo, pues David podía haber cancelado este censo, ¿no? Se podía haber dado cuenta de lo mal que lo estaba haciendo, ¿no? Pero no lo hizo. Así que los resultados muestran, ¿verdad?, que había pues 1.300.000 hombres de guerra entre las 12 tribus de Israel, reflejado un total estimado de población de alrededor de 6 millones en Israel. Pero vemos que en Primero de Crónicas 21:5, que nos está relatando la misma historia, no cuadran las cifras tampoco. O sea, los copistas aquí no se han debido de poner de acuerdo, ¿no? Porque dice que en Israel 1.100.000, en Judá 470.000, así que ninguna de estas sumas es demasiado grande, pero ambas no pueden ser correctas y es difícil decir cuál es la verdadera cantidad. No se sabe cuál es la verdadera cantidad porque no coinciden las sumas. Así que, bueno, pues aquí pues los teólogos están diciendo que, bueno, pues que la Biblia está inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo, pero a lo mejor los copistas pues cometen errores, ¿no? Cometen errores. Vamos a seguir con el 2 de Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo y le pesó en su corazón, o sea, se empieza a ver que había hecho mal, dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Así que, bueno, pues vemos que se está dando cuenta de que ha hecho mal, ¿no? Vemos que David no era perfecto, que David cometía errores y bueno, pues, pero volvemos a decir que David era un hombre sensible al pecado, y cuando él lo cometía, pues David se daba cuenta y se ponía a cuentas con Dios, ¿no? Y le pide que le quite el pecado, ¿no? Así que David empieza a ver el orgullo y la vanagloria que habían brotado de él al hacer este censo, ¿no? O sea, porque las cosas a veces se hacen con una intención, ¿no? Y el Señor pesa los corazones, esto lo sabemos, ¿verdad? El Señor sabe con qué intención estamos haciendo las cosas. Que el Señor nos perdone, ¿no? Porque a veces no nos pensemos que no somos tan parecidos a David. A veces hacemos las cosas por orgullo y por vanagloria. A veces nos pensamos que la obra la estamos haciendo nosotros y nosotros no hacemos nada. Dice que nuestra mejor obra es como trapo de inmundicia delante de Dios. La obra la hace el Señor, la obra la hace Dios. Nosotros a veces somos un mero instrumento, así que no nos demos la gloria absolutamente de nada, porque ninguna gloria tenemos nosotros. Nosotros por nosotros mismos, ¿qué somos? Siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hacemos. Amén. 2 de Samuel 24:11-13. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. Ya sabéis que a los profetas antiguamente pues se les llamaba también videntes, ¿no? Diciendo: ve y di a David, así ha dicho a Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. También me llama muchísimo la atención, ¿no? Dios usa el pecado de David para revelar el corazón y la sabiduría de este. Fijaros, daros cuenta. Dios usa el pecado de David para revelar su corazón y la sabiduría que tiene. Porque le está dando a elegir cómo va a cubrir o a pagar su pecado. O sea, tú imagínate que esta noche el Señor se te aparezca, bueno, o a través de un profeta, porque aquí se está apareciendo a través de un profeta, y te diga: mira, has hecho mal en esto, pero te voy a dar 3 oportunidades de cubrir ese pecado. Mira, pero te voy a dar esta y esta, escógela tú. A mí la verdad es que me llamaría muchísimo la atención, ¿no?
Pues el Señor con David estaba haciendo eso. Y le dice 3 cosas, le ofrece 3 cosas. Y ahora David tiene que escoger estas 3 cosas. 7 años de hambre. Pues estamos viendo que esto significaría la muerte, ¿no? Para muchos de Israel, ¿no? 7 años de hambre. Que huyas 3 meses delante de tus enemigos. También significaría la muerte de algunos en Israel, ¿no? Pero en la mayoría soldados, ¿no? Porque Israel tendría que luchar con enemigos, pues de entre las naciones vecinas. Y la tercera lección dice que 3 días haya peste en tu tierra. También va a significar la muerte para algunos en Israel, ¿no? Porque cualquiera puede ser atacado por una plaga, ¿no? Ricos, pobres, influyentes, anónimos, realeza, gente común, gente corriente. Y le dice, piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. O sea, Dios quería que David usara al profeta como mediador y que le respondiera al profeta en vez de directamente a Dios. ¿Qué escogeríais vosotras? ¿Qué escogeríais? Porque aquí el Señor lo que quiere ver también es lo sabio que puede ser David y bueno, revelar también un poquito su corazón, ¿no? A ver cómo se quiere quitar el pecado, porque aquí van a caer también personas de su pueblo. ¿De qué manera van a caer menos? Etcétera, etcétera, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención. Perdón, me he caído. Cuando la disciplina viene de Dios, buena es, pero cuando viene de hombres no tienen tanta misericordia como el Señor. Así que dice, caigamos ahora en mano de Jehová. Esto significa que David escoge los 3 días de plaga. Y vamos a ver por qué. En las otras 2 opciones, el rey y su familia podían ser protegidos del peligro. Pero David sabía que debía exponerse él a la disciplina de Dios. Si hubiera escogido la guerra, ya hemos visto en capítulos anteriores que él no podía estar en peligro porque ya se había firmado un decreto que impedía que él fuera a la batalla. Si hubiera escogido los 7 años de hambre, su propia riqueza le hubiera asegurado su propio mantenimiento. Él era rey y él tenía los graneros llenos. Los que lo iban a pasar mal eran los pobres. Pero él mostró la grandeza de su mente al escoger la peste o los estragos de la cual él y su familia pudieran ser expuestos. En una peste es expuesto todo el mundo, rico, pobre, reyes, no reyes. Así que escoge la peste, ¿verdad? Pero fíjate cuando dice, mas no caiga yo en manos de hombres, significa que escogió los 3 días de plaga porque en las otras 2 opciones... Aquí le debe comer al niño, a ver. Que me voy del tema. Así que David sabía que Dios era mucho más misericordioso y lleno de gracia que el hombre, ¿verdad? Así que ahora vamos por el 24, 15, 17. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí en contra de la casa de mi padre. Vamos a desgranarlo porque tiene miga. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Oye, que son hombres, ¿eh? Así que esto es una gran calamidad sobre Israel. Es una plaga devastadora. Y encima en un periodo tan corto, ¿no? Porque creo que eran 3 días. Pero fíjate que dice que Jehová se arrepiente de aquel mal.
Y esto pues lo podemos ver que justifica la sabiduría de David al ponerse en manos de Dios y no en manos de hombres. Él no podía confiar en ningún hombre, pero sin embargo siempre podemos confiar en Dios, ¿verdad? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Como un verdadero pastor, David pide que el castigo caiga sobre él y sobre su casa, que es el que ha cometido el agravio, ¿verdad? Pero Dios no acepta la oferta de David. Todo pecado tiene consecuencia. Aleluya. Y a veces, como decimos, siempre pagan justos por pecadores, ¿verdad? Pues aquí lo vamos viendo, ¿no? Aquí lo vamos viendo. David construye un altar. Segundo de Samuel 24, 18, 21. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? Y David le respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Así que viene otra vez el profeta y le dice, sube y levanta un altar a Jehová. Y le dice un sitio explícito, que era la era de Arauna Jebuseo. Aquí hemos visto antes, ¿verdad?, que es donde David se encuentra con el ángel de Jehová y es donde Dios se arrepiente de la plaga, antes de que llegue a Jerusalén. Ahora el Señor quiere que David se encuentre con él ahí en adoración. Dice que las eras se encontraban generalmente en lugares altos para poder alcanzar cada brisa. Así que la ciudad de Arauna tenía una rica historia. Y lo vamos a ver también, ¿no? O sea, ese sitio donde está esa era, quedaros con esto porque es bastante interesante. En 2 de Crónicas 3.1 nos cuenta que la era de Arauna estaba en el monte Moriah, la misma colina sobre la cual Abraham ofreció a Isaac. Esto está en Génesis 22.2. Y es una misma serie de colinas donde Jesús murió en la cruz. Lo vuelvo a repetir porque es muy interesante. Este sitio, esta ubicación de donde está la era de Arauna, estaba el monte Moriah, que es la misma colina sobre la cual Abraham ofrece a Isaac. Y es una serie de colinas alrededor donde Jesús fue crucificado. Así que es un sitio bastante emblemático, ¿no? Así que David quiere transformar esa era, ¿verdad?, en un sitio de sacrificio y de adoración, ¿verdad?, a Dios. Segundo de Samuel 24, 22, 24. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos, la leña, todo esto, oh rey. Arauna lo dará al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. A veces le damos lo que menos nos cuesta, ¿verdad? Las sobras, las migajas, y si no nos cuestan, mejor. Pues David aquí no quiere ofrecer holocaustos de algo que no le cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Fíjate que Arauna se lo regala. Le quiere regalar todo. La era, los bueyes, ¿eh? Pero entonces hubiera sido un sacrificio de Arauna, no de David, ¿verdad? Porque era de Arauna era la era, de Arauna eran los bueyes. Hubiera sido un sacrificio de Arauna y no de David.
Sí que David sabía que no sería un regalo ni un sacrificio para Jehová si no le costaba nada. Así que él no buscó la manera más barata de agradar a Dios. Y hay aquí una reflexión, ¿verdad?, de Clark, que dice: aquel que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada. Y hay otra reflexión que dice que donde hay verdadero, fuerte amor a Jesús, nos costará algo. El amor es la más costosa de todas las empresas, pero debería importarnos si por ella ganamos a Cristo. No puedes renunciar por él sin recuperar todo lo que has renunciado, pero purificado y transfigurado. Segundo de Samuel 24-25. El altar y el sacrificio de David. Y edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Yo aquí me está haciendo mucho que pensar, ¿no? El Señor había permitido esta incitación para disciplinar, ¿verdad?, a David, porque se había pensado que todo había sido por él, y que porque a todo el mundo nos puede llegar la vanagloria y el orgullo, ¿no? Pero que todo iba a costar algo. Todo lo que se hace por orgullo, todo lo que se hace por vanagloria, todo pecado, ¿verdad? Hemos visto en todo momento que tiene una repercusión sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y que todo esto pues cuesta algo, tiene un coste. En aquel momento pues se hacían sacrificios, ¿no? Dice: sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Esto muestra que David entendió que la muerte de los 70.000 no expiaron su pecado ni el de Israel. La expiación solo podía llegar a través de la sangre de un sustituto aprobado. Hoy en día ya sabemos, ¿verdad?, que Cristo pagó por nuestros pecados, ¿no? Cristo se ofreció, ¿verdad?, como cordero inmolado en la cruz, ¿no? Pero en aquel entonces todavía se hacían holocaustos y se hacían ofrendas, ¿no? Y eran para expiar el pecado. Eran esas ofrendas de paz, para disfrutar de la comunión con Dios. Era una manera pues de pedir perdón, ¿verdad?, de comprar, ¿no?, a precio de sangre, ¿no?, esa comunión con el Señor, ¿no? Bueno, pues esto dice que nos muestra desde el principio hasta el final que la vida de David siempre estuvo marcada por la comunión con Dios, ¿no? Él tenía un corazón sensible para sentir el pecado y para sentir cómo tenía que pagar a Dios, ¿no? Dice que Jehová oye las súplicas de la tierra. En Primera de Crónicas 21-26 nos dice que Dios mostró su aceptación del sacrificio de David, consumiéndolo con fuego del cielo. Dios honró el deseo de David de ser recto y de tener comunión con Dios, respondiéndole con bendición divina del cielo. Así es siempre cuando los hijos de Dios se acercan a su Dios y Padre por purificación y comunión. Amén. Así que, bueno, pues cuando Jehová oye las súplicas de la tierra, ¿verdad?, ¿verdad?, estas pestes o lo que hubiera, ¿verdad? Y vemos que el Señor aceptó estos holocaustos, ¿no? Y me gusta mucho más como lo dice en 1 de Crónicas 21-26, que dice que muestra la aceptación del sacrificio de David consumiéndolo con fuego del cielo. Así que Dios honra el deseo de David de ser recto, acepta, ¿verdad?, ese perdón, ¿no? Acepta ese, perdóname Señor porque he pecado, ¿no? Aquí te ofrezco, ¿verdad?, estos bueyes, aquí te ofrezco este altar, ¿no?, para que me perdones, ¿no? He caído otra vez, he caído en vanagloria, he caído en orgullo, ¿no? Gracias a Dios nosotros tenemos a Cristo, aleluya, que a nosotros no nos hace falta, ¿verdad?, matar a ningún animal, ni al altar lo tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿verdad? Y bueno, pues pedirle al Señor cada día que nos perdone por cada cosa que hacemos, ¿no? Porque seguro somos humanos, tenemos carne, estamos hechos de carne y de sangre, ¿verdad? Y seguro que a lo mejor pues estaríamos pecado, ¿no? Pero abogado tenemos con Jesucristo, aleluya, y Él ya pagó con su sangre, pero también tenemos que reconocer cada día, ¿no?, que podemos hacer cosas por orgullo,
podemos hacer cosas por vanagloria, podemos incluso pensar que la obra que estamos haciendo la estamos haciendo nosotros, amén, y qué cosa más lejos de la realidad, ¿verdad? Que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Si el Señor, como dice la alabanza, si el Señor conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, ¿no? O sea, lo que yo haga no tiene ningún valor para nada, ¿no? Si no es Dios el que hace... Perdona, pastora, que no lo oyen. Vale, gracias. Y nada, pues la verdad es que me ha sido un poquito complicado este capítulo, ¿verdad? Tiene bastante miga, pero el Señor habla a través de este capítulo, ¿verdad? Nos habla, ¿no? De que nos metamos los ojos a veces para adentro, nos examinemos y veamos, ¿no? A veces con qué intención hacemos las cosas, ¿no? El Señor también pesa las intenciones con las que hacemos las cosas, ¿no? Que a veces las podemos hacer con un orgullo nuestro, ¿no? De pensar que bueno, pues si yo no estoy aquí, pues esto no está. Si en este canal yo no estoy, este canal no sigue, ¿eh? Porque soy yo y soy yo la que más lo hago. Si en esta obra no estoy yo, aquí esta obra no sigue adelante. Si en la iglesia no frego yo y barro, no lo hace nadie. Si... Nada. ¿Con qué intención, verdad? Decimos estas cosas. ¿Con vanagloria, con orgullo, con qué, no? La verdad es que a mí me ha hablado mucho este capítulo. Me ha hablado mucho, aparte de la historia de entender, ¿verdad? Cosas que no llegaba a entender, ¿verdad? Pero tiene mucha amiga para ahora debatirlo un poquito entre todas. Amén. Así que pues aquí se termina el capítulo 24. Amén. Y bueno, pues yo creo que vamos a seguir en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primero de Reyes. Decía que lo iba a acabar aquí, pero hay que acabar hasta que David muere, porque yo creo que debemos de acabar con esta saga, ¿verdad? Con David. Y vamos a acabar con el capítulo 2, que es cuando muere David. Y ya a partir de ahí tomaremos un descanso, compartiremos